Todos muy buenos días. Un verdadero gusto nuevamente estarlos saludando y estarlas saludando en este nuevo fin de semana que tenemos una clase más de nuestro curso de Derecho Penal 1. Espero que hayan tenido una semana llena de éxito y pues que tengan la mejor intención de seguir retroalimentando esos conocimientos en esta rama del derecho muy interesante. Quiero pedirles unas disculpas porque me atrasé un tanto, pero tuve problemas con la conexión a internet, pero espero que ya esté solucionado en su totalidad. Si existiera algún problema, por favor, que no me escuchen, o hay un tema ahí de conexión, háganmelo ver para que pueda yo solucionar. En ese entendido, entonces, vamos a continuar con nuestra clase programada para el día de hoy. En este caso, aquí hay en nuestras semanas correlativas, esta es la semana número 8, ¿verdad? De clases, pues en sí, no contando o no entrando a contar la semana de exámenes que en su momento ustedes tuvieron. Lo interesante del día de hoy es que tenemos un tema que nos va a ayudar a adentrarnos propiamente en el tema del derecho penal, porque vamos a analizar cuáles son esas conductas o esas acciones o omisiones que realmente interesan al derecho penal. En este caso, entonces, el tema es la teoría general del delito. Cómo se perfecciona el delito y qué pasos se deben de seguir para poder arribar a la conclusión que efectivamente es un delito. Entonces, nuestro objetivo para el día de hoy es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala domine adecuadamente los elementos de la teoría del delito. Y empiezo haciendo esta pregunta, estimados maestrandos y maestrandas. La pregunta es, ¿toda acción u omisión interesa al derecho penal? Esa es la primera pregunta de nuestra clase y la vamos a ir resolviendo en el transcurso de la misma. En este caso, debemos de observar un principio fundamental de todos los que en su momento analizamos y que es o son parte de un laboratorio también que en su momento ya les dejé, y es un principio que se denomina última ratio. O sea que el derecho penal le interesan aquellas acciones u omisiones que causen un daño fundamental, que vengan a afectar valores fundamentales del ser humano. Dicho en otras palabras, el principio de última ratio, que es este que menciono en esta parte como tal, es un principio fundamental para el derecho penal, porque indica que el derecho penal se va a aplicar como última opción que tiene el Estado para resolver las diferencias de los ciudadanos. ¿Por qué razón? Porque el derecho penal, maestrandos, es el derecho más violento que tiene el Estado, más drástico, para corregir aquellas acciones o omisiones que se realicen. En este caso, entonces, el Estado debe de aplicar, por supuesto, el derecho en todo su esplendor, pero para eso existen juzgados laborales, juzgados civiles, juzgados penales, juzgados de familia, que se encarga cada uno de ellos de resolver las diferencias que ocurren dentro de la sociedad o dentro del entorno social. Entonces, el derecho penal constituye, según la última ratio, como ese último recurso que tiene el Estado. Primero tendrá que agotar el derecho de familia, el derecho civil, el derecho laboral, a manera de que en esas instancias se pueda resolver un conflicto. Y va a entrar entonces a corregir y sobre todo a sancionar el Estado cuando se lesionen bienes jurídicos tutelados. ¿Qué son los bienes jurídicos tutelados, maestrandos? Son valores fundamentales del ser humano, como por ejemplo la vida, la libertad, la seguridad, la indemnidad sexual de una persona, la integridad de una persona.
Esto quiere decir que cuando hablamos de bienes jurídicos tutelados, son esos valores del ser humano. Por ejemplo, el Estado garantiza la vida, ¿verdad?, de una persona. Ese bien jurídico tutelado, si se transgrede o se agrede, pues ya no puede volver a su estado natural en su momento. O sea, la vida se pierde y es un valor fundamental. Por lo tanto, entonces, será el derecho penal que deba de sancionar estos aspectos. La integridad física de una persona, ¿verdad? Si alguien la agrede o agrede a otro, en este caso se está dañando la integridad. Será el derecho penal entonces que entre a corregir estas acciones. En este caso, la indemnidad sexual. ¿Qué sucede en aquellos casos de violación que se realizan niños, niñas, adolescentes, mujeres y hasta incluso hombres? Porque se da, quizás en un número menor, pero se da. Es una lesión a un bien jurídico fundamental. Será el derecho penal entonces que lo corrija. La propiedad. La propiedad es otro bien jurídico tutelado fundamental del ser humano. ¿Qué sucede con aquellas personas que se les arrebata violentamente sus pertenencias? El derecho penal entrará entonces a sancionar esas acciones. Ahora bien, un ejemplo. ¿Qué sucede cuando dos personas denuncian que se les está vedando su derecho de propiedad porque ambas dicen tener el derecho sobre, pensemos sobre un bien inmueble, sobre una casa, sobre un terreno? Y ambas personas dicen, yo tengo documentos que amparan ese terreno, ambas muestran sus documentos, y entonces diríamos, es que la propiedad es un valor fundamental del ser humano, correcto, es un bien jurídico tutelado. Pero aquí hay dos personas que dicen ser las dueñas de ese derecho, ser las titulares de ese derecho. Entonces no sería el derecho penal el que tenga que entrar a sancionar ese aspecto, sino previamente tendría que ser el derecho civil, o sea, un juez civil, que determine a quién de las dos personas les asiste ese derecho, les asiste ese inmueble, y ya con esa previa sería de establecer ese derecho, entonces ahora sí, si persiste la persona agraviando a la otra, no obstante, ya el derecho civil se utilizó para determinar a quién le asiste ese verdadero derecho, entonces ahora ya será el derecho penal el que diga, bueno, ya lo solucionó el Estado y esta persona sigue agrediendo violentamente la propiedad de otro. Entonces, ahora sí, vamos a entrar como derecho penal a atacar esas acciones, a sancionarlas. Y lo que les quiero decir en esencia, maestrandos y maestrandas, es que no toda acción o omisión entonces le va a interesar al derecho penal. ¿Cuáles les va a interesar, maestrandos y maestrandas? Solo aquellas acciones u omisiones que lesionen bienes jurídicos tutelados. Ya les expliqué, y está en la diapositiva, que los bienes jurídicos tutelados son esos valores fundamentales del ser humano. Para poder entender completamente esta circunstancia de cuándo implica una lesión a un bien jurídico tutelado, les pongo un ejemplo real que sucedió en la ciudad capital en un condominio. Existían, pues, entre todas las personas que conviven lógicamente en un condominio, dos vecinos que habían tenido algunas diferencias anteriormente. Pero resulta que uno de los dos vecinos que colindan, o sea, están pegados, tenía su música a un alto volumen. El otro vecino, en este caso, entonces llama a la seguridad del condominio para que puedan ellos ir a esa casa y decirles que le bajen un tanto el volumen a esa música. Resulta que los miembros de seguridad nunca llegaron. Entonces sale el vecino que se sentía afectado con el volumen y llega a tocar la puerta. Fíjense, llega a tocar la puerta y cuando él toca la puerta, pues le pide al vecino
de acuerdo a lo que se pudo establecer de forma respetuosa, que pudieran bajarle un poco el volumen porque era muy intenso. El vecino que tenía la música abrió su puerta y tenía un bat de aquellos de béisbol y se abalanza en contra de la integridad del vecino que había llegado a tocar la puerta. Resulta que él con el bat, el vecino de la música, intentó agredirlo y le intentó dar varios golpes, pero ni uno de ellos pudo impactar en la integridad del otro vecino, porque resulta que el vecino que fue a tocar la puerta, él tenía pues algún tipo de entrenamiento de defensa personal. Entonces él podía defenderse, pues, en otras palabras. Entonces, nunca él atacó al vecino del alto volumen, pero este otro vecino sí lo atacó, pero nunca logró impactar ningún golpe por sus habilidades. Resulta que entonces para todo eso ya llega seguridad y empiezan a ver de qué manera interfieren para que esto no continúe. Y al otro día se presenta la denuncia del vecino que no le lograron impactar ningún golpe, presentó su denuncia y él decía, presento mi denuncia contra tal persona porque él se abalanzó en contra de mi integridad física con un bat y debido a que yo tengo pues algún entrenamiento de defensa personal no me logró impactar, pero esa era la intención de dañarme porque era un bat. Decía él, de haberlo logrado, quizás con un mal golpe me hubiera quitado la vida. Eso mencionó el vecino. Resulta que se discutió eso ya dentro de un proceso penal y el vecino que se sabía defender indicó que eso tenía que haber sido lesiones, porque él decía siempre en su defensa que hubiese pasado si yo no me hubiera sabido defender. Lo cierto es que de este hecho quiero extraer lo siguiente. Ese proceso se tuvo que cerrar y ahora les explico por qué. Porque si bien el vecino que se abalanzó en contra de la integridad física de la otra persona tuvo esa intención, esta persona nunca impactó ningún golpe en la integridad de la otra persona. Esto quiere decir que la integridad física de la otra persona nunca se afectó, nunca se lesionó. Es cierto, porque él tenía esos dotes de entrenamiento que le permitían defenderse. Pero en este caso, ese valor jurídico tutelado no se dañó, no se lesionó. Y eso es lo que busca el derecho penal, entrar a atacar esas diferencias, esas acciones, pero cuando se lesione el bien jurídico tutelado. Mientras no se lesione el bien jurídico tutelado, en este caso estoy hablando de lesiones de la integridad física de una persona, no puede perfeccionarse algún delito. Entonces, esto lo menciono maestrando, si bien ya ahorita lo vamos a seguir explicando, como una introducción para que ustedes empiecen a tener claro que no toda acción o omisión interesa al derecho penal. No todo el derecho penal lo va a resolver o en todo caso lo va a sancionar, porque como repito, solo va a entrar a sancionar por medio del derecho penal el Estado cuando se causen lesiones a bienes jurídicos tutelados. Ojo con eso entonces, maestrandos, porque esto nos permite ir entendiendo algunas situaciones específicas que vamos a ver el día de hoy. Algunos maestrandos me estaban levantando la mano ya ahorita que ya no logré ver quién era, pero si alguien necesita intervención que me lo haga ver, por favor. Bueno, entonces, con esta introducción vamos a conocer qué es la teoría del delito. Y la teoría del delito la vamos a analizar con en este caso, dos pronunciamientos de lo que implica la teoría del delito. Maestrando José Otoniel Ramírez, por favor, adelante. Gracias, doctor. Con una consulta en relación a esta, considero que va algo de la mano. Cuando viene un fulanito y he escuchado estos comentarios,
y por eso me causó dudas. Cuando un fulanito viene y amenaza a otra persona, dice, mira, que te voy a matar y esto y el otro, he escuchado decir de que el otro va a poner la denuncia porque otro fulanito lo amenazó. Yo soy de la idea, vivimos en una situación en un país con bastante violencia, ¿verdad? ¿Qué pasa si obviamente quien le va a dar muerte a este fulanito que lo amenazó no fue el que lo amenazó, no que fue otro, ¿verdad? Pero en teoría esta denuncia sí tiene algún efecto, considerando de que lo amenazó de muerte uno, pero es posible que le haya dado muerte otro sujeto. No sé si estas denuncias prosperan, Lick. Correcto. Veamos. Recordémonos que la responsabilidad penal es personalísima. Esto quiere decir que yo soy responsable de mis actos, ¿verdad? De mis acciones, de mis omisiones y nunca otra persona de las mismas. ¿Por qué menciono esto? Porque si bien esta persona lo amenazó, o sea, amenazó a esta otra persona, hubiese podido constituir algún tipo de ilícito del solo hecho de la amenaza, porque en ciertos delitos, como lo es la vida, al ponerse también en peligro, podría cometerse algún tipo de delito o falta. Normalmente las amenazas que se hacen de esa manera, si el que amenaza ya no continúa con esa idea, se toma como una falta contra las personas, ¿verdad? Es una falta, y la falta no deja de ser un delito, pero es un delito menor, pero se debe de resolver. Pero en base a su pregunta, lógicamente esa amenaza constituiría un indicio de investigación, una investigación. Entonces se va a llevar a cabo una investigación, efectivamente lo amenazó, pero de ahí se tendría que determinar si efectivamente él fue el que causó esa muerte. Si no fue esta persona que lo amenazó, prácticamente él no tendría ninguna responsabilidad sobre esa muerte, ¿verdad? O sea, ninguna persona puede ser responsable penalmente de los actos de otra, ¿verdad? He escuchado algunas actas y que se leen, o bien he leído algunas que dicen que se compromete a respetar la vida de tal persona y de que a él no le pase nada. Eso no puede ser así. Y si bien se firma, no puede ser responsable penalmente de los actos de otro. Entonces devendría, yo siempre lo he dicho, en una falsa sensación de seguridad. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, esta persona que, por ejemplo, el sujeto A se comprometió ante el sujeto B a respetar su vida y de todo lo que le pueda pasar, y firman el acto. Y resulta que la persona sobre quien se le garantizó eso va caminando en unas gradas, cae y muere. Entonces diríamos, el responsable fue el que se comprometió porque dijo de que no le fuera a pasar nada, ¿verdad? Y eso no es así, pues, no es así, no funciona así. El derecho penal es personalísimo, recordémonos de eso, y de esa forma personalísima va a conllevar que solo las personas que realicen las acciones u omisiones son las responsables. Ahora bien, maestrandos, aprovecho esta explicación. Pensemos, ¿qué pasa con aquellas personas, con aquellos sicarios, ¿verdad? Las personas que se dedican al sicariato, que les pagan por hacer el daño a otra persona, ¿verdad? Quitarles la vida a otros. El sicario es una persona que se dedica a dar muerte a otra, de forma ilícita, por supuesto. Pero alguien diría, bueno, entonces, si alguien le paga al sicario, el sicario tendría que ser el único responsable, porque dicen que nadie es responsable de los actos de otro. Bueno, pero aquí entonces pasaría algo que ustedes tienen que analizar. Si bien en principio esto sucede de esa manera, también tenemos diferentes tipos de autores y cómplices, ¿verdad? El derecho penal implica que en su momento vamos a tener esta clase, la autoría y participación del delito. Y ahí ustedes van a perfeccionar lo que les estoy indicando. Pero hay diferentes tipos de autores, entre ellos el autor material y el autor intelectual. El material es el que causa la muerte directamente, sería el sicario, pero el material es el que lo hirió, el que lo pensó y el que dijo.
voy a contratar a esta persona para que le dé muerte a otra. Entonces, a cambio, lógicamente, de una cantidad de dinero, sea mínima o sea máxima, eso no interesa. Lo que interesa es que él fue el que le quiso dar muerte y por lo tanto, por ser un autor intelectual y material, sí respondería penalmente como que si lo hubiera hecho directamente, ¿verdad? Porque aquí sí se perfecciona la intención de causar un delito. Diferente fuera, diferente fuera que en este caso una persona dijera, te voy a mandar a matar. Eso es una amenaza. Y resulta que ya no lo hace, pero lo dijo, pero ya no lo hace. Y resulta que un sicario le da muerte, pero contratado por otra persona. Entonces aquí deviene esa investigación, quién fue el autor intelectual, quién fue el autor material, y que en este caso se tiene que sancionar a los verdaderos responsables, pero no a la persona que está haciendo la amenaza y que con esa amenaza se cree que también él pudo haber sido y por lo tanto que se le sancione. Como también alguien que amenaza no podría decir, no, yo solo amenacé y yo no fui, a mí no me pueden investigar. O sea, tiene que haber una investigación que devele quiénes son los responsables, pero serán únicamente los que causen una participación o provoquen una participación directa sobre el daño causado. ¿Correcto? Bueno, vamos a continuar. La teoría del delito, entonces, conlleva una explicación técnica de lo que quiere decir la teoría del delito. Y ahorita les voy a dar a la participación a los maestrandos que me están levantando la mano. Pero en este caso, la primera definición, parte de la ciencia del derecho penal, ojo, que se ocupa de explicar qué es delito en general y cuáles son sus características. Entonces la teoría del delito nos explica, esto es delito y estas son sus características. Así también se define como una herramienta intelectiva sistemática que fracciona el delito en sus diferentes componentes para concluir en cuanto a si se cometió el delito. Esto quiere decir que la teoría del delito es una herramienta que nos va a permitir dividirlo en 4 partes. Y si esas 4 partes se perfeccionan, diríamos, esto es delito. Pero si una de esas 4 partes que ya vamos a ver, ya en un momento las explico, no se dan una de esas 4, entonces no hay delito. Y ya vamos a ver cómo se pone esto de interesante para ir entendiendo cuándo efectivamente es un delito y cuándo no puede ser un delito. Bueno, voy a dar la participación, vamos a ver, de acuerdo al orden que levantaron la mano, maestrando Marvin Chávez, por favor, adelante. Buen día, licenciado. Buen día a todos. Solo para confirmar, el autor material dijo que en el ejemplo que nos dio de quién manda a matar y quién mata, ¿verdad? El autor material es quien manda a matar y el autor intelectual es quien llega a matar, ¿verdad? No, es al contrario. Al El revés. autor material, sí, el material es el que llega a quitarle la vida a otra persona, es el sicario. Y el intelectual, hablamos solamente es el que tiene la idea, ¿verdad? Intelectual, el que lo creó y ahora lo lleva a la vida real como tal, ¿verdad? Lo perfecciona. Entonces, el intelectual sería el que lo hirió y el que pagó porque le quitaran la vida. Ah, ok. Le agradezco mucho, licenciado, por la aclaración. Sí, para servirle, maestrando. Maestranda Cindy Yamilet, por favor. Maestranda Cindy Yamilet. Sí, perdón, buen día, Sí, buen buen día. día. Fíjese que con una duda, estimado, fíjese que usted mencionaba del hecho de que a veces hay como una amenaza, ¿verdad? Únicamente y queda en amenaza. Pero eh, mi duda es esta, ¿verdad? Porque yo he visto varios casos en el cual va, o sea, se le amenaza a la persona y va y corre al MP a colocar una denuncia, ¿verdad? Entonces, Correcto. por amenazas. Entonces viene el MP y envía lo que es una orden de alejamiento y todo ese proceso. Ah, o sea, ahí cómo es que
¿Cómo es ese paso, maestra? No, porque no sé, ahí sí me pierdo. Si usted me puede ampliar información, gracias. Correcto. Cuando una persona pues pone una denuncia por el delito de amenazas, porque lógicamente otra persona la amenazó en quitarle la vida o hacerle un daño o hacerle un daño a su familiar o a sus bienes, pone la denuncia en Ministerio Público. Entonces, Ministerio Público empieza con la investigación, ¿verdad? ¿De qué depende esa investigación? De la denuncia que se realice, o sea, las circunstancias que la persona que se siente agraviada vaya a denunciar. Circunstancias de tiempo, de modo y de lugar. Tiempo, ¿cuándo ocurrió el hecho? Lugar, ¿en qué lugar ocurrió el hecho? Modo, ¿qué características se dieron? ¿Cómo fue que se cometió ese hecho? Entonces, con esto ya Ministerio Público empieza su investigación y determina si efectivamente es un delito de amenazas o bien va a ser una falta contra las personas. Las faltas están establecidas en su libro tercero. Se recuerdan que yo les mencioné que tenían que analizar su código penal, principalmente sus primeros 122 artículos. Pero el código penal tiene establecido 3 partes. La primera, que son estos primeros artículos del 1 al 122, la segunda, que son delitos, y la tercera, faltas. Las faltas son también delitos, maestrandos, pero delitos que se consideran de bagatela jurídica. ¿Por qué? Porque no tienen una trascendencia social. Son importantes, por supuesto. No estamos diciendo que sean insignificantes, sino que se les da un procedimiento diferente. Bueno, entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque el Ministerio Público determina si es un delito porque ya ha sido amenazada la misma persona por también el mismo amenazante. O sea, son los mismos sujetos procesales, ya son más de 2 o 3 veces. Aquí ya se perfecciona efectivamente que el delito de amenazas sí pueda realizarse, o se determina, bueno, es la primera vez que esto sucede, se ha indicado que ya ha pasado algunos días y esta persona no continuó con esa idea, entonces se resuelve por una falta contra las personas. ¿Y esto qué implica? Si es un delito, se va a ir a un juzgado de paz con competencia en delitos menos graves. Y si es una falta, también se va a ir a un mismo juzgado de paz, pero se va a tramitar por un procedimiento que se conoce como procedimiento para el juzgamiento de faltas. Entonces, eso es la única diferencia, pero se va a resolver en muchos casos llamando a las partes y comprometiéndose a respetarse mutuamente. Entonces, ese es el procedimiento que se le da a este tipo de delitos. ¿Correcto? ¿Y si es Maestrando, amenaza anónima? permítame, solo voy a darle intervención por orden a maestranda Mayra Juárez, por favor, que me había levantado la mano. Gracias, maestro. Sí, mi duda, justamente esa era mi duda al principio de su exposición, ¿verdad? Sí, en esta teoría del delito también se contemplaba esas características y esas como delimitaciones y categorías, si se le puede decir así, de las faltas, ¿verdad? Sí, también se incluían dentro de esta teoría del delito, pero creo que ya me lo explicó con su exposición. Correcto, maestranda Mayra, qué bueno. Vamos para servirle. Ahora sí, maestrando Edwin Arenas, usted quería la participación, por favor, la tiene. Solo es duda en el procedimiento, digamos, cuando es anónima la amenaza, ¿no? Bueno, si existe alguna amenaza anónima, debe de denunciarse, por supuesto, y de ahí vendrá la investigación que corresponda. Por ejemplo, si se está haciendo de un número telefónico, de alguna red social, por mensajes, etcétera, ¿verdad? Entonces, viene una investigación para poder dar con el paradero de esa amenaza, ¿correcto? En muchos casos, las amenazas anónimas constituyen, en muchos casos, no digo todos, lo que hemos conocido como extorsión. ¿Por qué? Porque por medio de estas personas que no sabemos quiénes son, se amenaza para poder obtener un beneficio ilícito, como lo es una cantidad de dinero. Pero eso ya es muy diferente, ¿verdad? Entonces va a determinar esto,
según el modo que se esté denunciando, o sea, qué circunstancias se están denunciando. No es lo mismo que me digan, miren, te amenazo de muerte o te amenazo que te voy a dañar en cuanto a tu integridad, a que me digan, me están amenazando de muerte porque quieren que yo les pague cierta cantidad de dinero para no hacerme daño. Entonces, ahí ya sería un delito de extorsión en esta segunda. O también podría decirse, bueno, te amenazo de que voy a publicar videos, voy a publicar imágenes de tu persona en donde X circunstancia está sucediendo si no me entregas la cantidad de 5,000 quetzales, por ejemplo. Esto ya sería un delito de chantaje. Entonces, no sería una amenaza, es un chantaje. Entonces, eso es lo que se va determinando. De acuerdo a lo que se esté denunciando, se investiga y ya se determina el delito. Maestranda Mayra Leticia Juárez, por favor. Maestranda Indira, adelante, por favor. Gracias, Lick. Una consulta. Por ejemplo, si hay una amenaza y estamos en un proceso de divorcio y que es uno de los cónyuges quien hace la amenaza al otro, ¿en dónde entraría? ¿Entraría en el proceso de solicitar medidas al juzgado que corresponde, donde se está llevando el proceso civil, o ya se pone una denuncia como debería de ser por las vías penales? Esa era la duda. Correcto. Cuando hablamos de amenaza, habría que saber cuál es la amenaza, ¿verdad? Por ejemplo, alguien podría decir, es que me amenazó que me iba a quitar a mis hijos. O alguien podría denunciar, me amenazó que por haberlo denunciado, por haber iniciado el divorcio, me va a quitar la vida. Entonces, eso va a depender. ¿Por qué, maestranda? Porque si es un riesgo inminente a un valor jurídico tutelado, tiene que ser en la vía penal, porque ya estamos hablando de un delito. Entonces, si es una amenaza sobre una circunstancia no penal, como por ejemplo, mira, vas a ver que en el divorcio no te vas a quedar con nada, porque yo ya tengo compradas las autoridades. ¿Sí? Pensemos que pueda ser una amenaza. Cada quien lo va a interpretar de acuerdo a su subjetividad, pero lo que se denuncia es lo que se va a investigar realmente. Si fuera una situación que no tiene nada que ver con el tema penal, tendría que ser la denuncia por medio de medidas de seguridad por violencia intrafamiliar. Y si es una situación de amenaza por hechos delictivos, entonces ya sería un juzgado penal, en este caso los juzgados de femicidio o juzgados de paz que emiten medidas de seguridad a favor de las personas víctimas. ¿De acuerdo? Entonces de eso depende. Pero en el civil no se va a poder tramitar aunque si me está indicando que se tramita un divorcio, es en un juzgado de familia. Entonces en ese mismo juzgado se pueden pedir medidas de seguridad por violencia intrafamiliar. ¿Correcto, maestranda Indira? Sí, gracias por la aclaración, Lick. Para servirle. Bueno, continuamos. Entonces, la teoría del delito la entendíamos mediante estos dos conceptos sumamente importantes. Entonces, ¿cómo se fracciona para determinar si es delito? Pues aquí les presento con esta imagen. Es la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. La acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Son los 4 elementos de la teoría del delito. En este caso, a eso se refería, es una herramienta que se fracciona y se fracciona en estos 4 pasos. Si existe acción, y ya voy a explicar cada uno de ellos, si existe acción, pasamos al siguiente paso. Si existe tipicidad, pasamos al siguiente paso y así sucesivamente, hasta finalizar con la culpabilidad. Si la culpabilidad se perfecciona, estamos hablando entonces que existe un delito. Pero ¿qué sucede, maestranos? Si existe acción, pero no existe tipicidad, no hay delito, ya no puedo seguir con el siguiente paso. Y así sucesivamente. Si no existe acción
ya no puedo seguir con el siguiente paso, no existe delito. Y si supera acción, tipicidad, pero no antijuricidad, entonces ya no es delito. O supera acción, supera tipicidad, supera antijuricidad, pero no existe culpabilidad, ya no es delito. Ya no se le puede sancionar a la persona. Entonces, ojo con esto y ahorita explico cada uno de estos pasos. ¿Qué es la acción y es la omisión? La acción se le llama a todo comportamiento dependiente de la voluntad humana. O sea, ojo con eso, voluntad. Tiene que existir voluntad. Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante. La voluntad implica siempre una finalidad, dice el autor Muñoz Conde y García Arango. Ojo con eso. Entonces, cuando hablamos de una acción, estamos hablando de un comportamiento humano. Se está desplegando un acto humano, pero voluntario. Voluntario. O sea, yo tengo la intención de hacer ese acto. Ya vamos a ver qué sucede cuando se da una acción, pero yo no tengo la voluntad de provocar esa acción. Ya lo vamos a ver qué pasa, porque sucede. O sea, yo provoco un daño, pero yo no tenía la intención de causar ese daño. Entonces, no existe voluntad. Sí causó daño, por supuesto, pero no existe voluntad. Y para eso, entonces, nos sirve la teoría del delito. Conocer perfectamente qué es la acción y la omisión. Ahora, la omisión que es también es una conducta humana, pero es una conducta humana pasiva, ¿verdad? Yo dejo de hacer algo, pero lo hago adrede, a propósito, con el ánimo de causar un daño, en donde se incumple con un deber de actuar. Ejemplo de acción. Bueno, yo voy caminando, veo que está una persona que no me cae tan bien y le arrojo una piedra y le impacto en el rostro y le causa una lesión. Ahí existe una acción voluntaria, porque yo lo hice, porque yo tenía la intención de hacerlo. Una omisión. Yo soy salvavidas. Me contratan en una playa en Monterrico, ¿verdad? Me contratan. Resulta que de un hotel muy famoso, ¿qué hotel conocemos por ahí? El Faro, ¿verdad? Pues aquellos que lo conocen, o que son de ahí cerca, me contrata el hotel del Faro para hacer el salvavidas del hotel. Entonces yo estoy en mi puesto de control y resulta que veo que es una persona se está ahogando. Pero yo digo, este fue el que me quitó la novia, que se ahogue. Yo voy a fingir que no lo vi y que se ahogue. Resulta que cometí una conducta pasiva y yo tenía el deber de ir por él y salvarlo por esa circunstancia en que me encontraba. Se conoce como espacio de garante. O sea, yo soy un garante de la vida de las personas en ese momento. O sea, el salvavidas o sea, la responsabilidad que tiene en ese momento es muy grande. Entonces, él, ¿qué dijo? No, que se ahogue. Había una situación que a él le provocó ser pasivo, se ahoga esta persona y ahora entonces podemos decir que es una conducta humana pasiva, que provocó un daño, sí, porque se ahogó. Si el salvavidas hubiera actuado a tiempo y no hubiera actuado de forma pasiva, entonces quizás lo hubiera salvado. Esto sucede porque es una conducta humana, pero eminentemente pasiva, ¿correcto? Entonces aquí tenemos dos ejemplos de lo que es acción y omisión. Maestrando Marcori Martínez Chávez. Sí, muchísimas gracias, catedrático. Disculpe que lo interrumpa, fíjese que me quedó una pequeña duda. Como nosotros tenemos delitos, de acuerdo al Código Penal, ¿verdad? Tenemos delitos de acción por o comisión. Esto que usted está describiendo, yo lo encuadro en un delito de pura omisión u omisión propia, que le llaman otros estudiosos, ¿verdad? Que prácticamente dice que el sujeto activo infringe una ley preceptiva
que lo obliga a hacer, es decir, dejar de hacer algo que la ley lo obliga a hacer. No sé si me doy a explicar, pero así más o menos lo entiendo de acuerdo a lo que se ha hablado aquí, ¿verdad? Que esta persona tenía la obligación de hacer algo, había una ley, ¿verdad? Y una ley que lo obligaba a hacer algo y lo dejó de hacer por voluntad propia, como usted mismo lo está diciendo. Entonces sería una omisión propia, porque la comisión por omisión sería impropia. Así es, ¿verdad, Lico? Perdone, no sé si estoy confundida. No se escucha, maestro. Muchas gracias, maestranda. Se me bloqueó el micrófono. Gracias, muy amable. Sí, efectivamente, a la maestranda Marcori, que anteriormente se manifestó. Así es. Efectivamente, así se debe de entender. Y el artículo 18 del Código Penal nos da el fundamento legal. Si pueden darle lectura, por favor, a su artículo 18 de su Código Penal. Alguien que nos pueda apoyar ahí con esta lectura, por favor, para que quede claro este aspecto. Lo apoyo yo, doctor. Disculpe, ¿qué artículo? Sí, por favor, artículo 18 de su Código Penal. Muy bien, Omisión por artículo- omisión. Quien omita impedir un resultado que tiene el deber jurídico de evitar, responderá como si lo hubiera producido. Correcto. Ahí tienen el ejemplo del salvavidas. Vean lo complicado desde el punto de vista legal actuar con pasividad, de forma voluntaria, porque ahí diferente hubiese sido que él, en este caso, estuviera atendiendo otra emergencia y resulta que él no pudo observar que se estaba ahogando otra persona al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces aquí no hubiera habido ningún problema. El problema aquí fue que la voluntad humana fue pasiva, que provocaran daño. Y vean qué nos dice el artículo 18. Responderá como si lo hubiera producido. Entonces, es una responsabilidad muy alta la que tienen las personas que actúan con conductas humanas pasivas, pero voluntarias, ¿verdad? Aquí también es lo voluntario. Entonces, aquí está el fundamento, maestranda, que nos antecedió, y muchas gracias, maestrando, por la lectura. Maestrando Edwin Arenas, por favor, adelante. Sí, creo que ya con lo que dijeron ahorita lo explicaron un poquito mejor, porque entiendo que, digamos, en el caso de esa persona que se estaba ahogando, hay otro grupo de personas ahí que no son salvavidas y no es su trabajo. Eso, pues si omiten, digamos, el prestar auxilio, no tienen la misma responsabilidad que sí tiene este salvavidas, porque su trabajo es como un médico, que alguien se esté muriendo y tal vez hay otra persona que puede prestar primeros auxilios, no van a tener la misma responsabilidad si no lo hacen, según entiendo. Excelente, maestrando, así es. Y ahorita usted me hizo recordarme un ejemplo real de un médico, también que respondió por una omisión pasiva. Fíjense que él estaba operando a un niño, vean, a un niño, y resulta que cuando estaban realizando la operación, tenían que necesariamente hacer transfusiones de sangre para poderle salvar la vida al niño. Entonces era un niño de 8 años, no, de 6 años era. Y en este caso estaban operando y necesitaban la transfusión de sangre, porque el niño se estaba perdiendo mucha sangre en esa operación. Resulta que antes de la operación se consultó sobre ello con los padres de familia de este niño y ellos pues vienen y dicen, de acuerdo a nuestra religión, una transfusión de sangre no la podemos permitir. O sea, nuestra religión no nos permite hacer esa transfusión de sangre, va en contra de esos principios y le piden al doctor que eso no lo haga, que eso sí no se lo autoriza. Entonces viene el doctor cuando ya está operando y empieza a perder mucha sangre y él adopta la decisión
de no hacer transfusión de sangre. Y el niño pierde la vida. Entonces, aquí se inició un proceso penal en contra de este médico porque él tenía un deber de garante en ese momento y era salvar la vida. Pues, ¿verdad? Él tenía que adoptar todas las decisiones que en ese momento se dieran a manera de que el niño pudiera humanamente salvarle la vida. Si él consideró que era necesaria una transfusión de sangre y no lo hizo, tuvo una conducta pasiva. Entonces, que provocó, en este caso, que el niño falleciera por no haberse hecho. Y varios médicos que estaban ahí declararon y manifestaron que ellos le dijeron que lo hicieran, que se atrevieran porque el niño estaba muriendo. Y él dijo, no, no tengo la autorización de la familia, de los padres, ellos me van a denunciar. Y resulta que de todos modos lo denunciaron, ¿verdad? Pero no por no hacer la transfusión, sino por la muerte del niño. Pero ya en la investigación se determinó que fue por no hacer esas transfusiones en tiempo que el niño pues perdió la vida como tal. A partir de ese ejemplo ha servido, es un ejemplo de lo que no se debe hacer, por supuesto, pero ha servido hasta incluso para que la misma Corte de Constitucionalidad en algún momento se pueda manifestar en relación a la vida. Y ha dicho que las personas que son garantes en un momento específico, como lo era este médico, como lo era la persona que era salvavidas, tienen que adoptar todas aquellas decisiones fundamentales para salvarle la vida a una persona. De no hacerlo, entonces implica lo que dice el artículo 18. ¿Y qué dice? Responderá como si lo hubieran producido. Entonces, ojo con eso, por favor. Y ese ejemplo algún día lo vamos a analizar desde otra perspectiva, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si el médico decide hacer la transfusión? Pero en su momento vamos a tocar el tema como tal. En este caso, entonces, la acción y la omisión es un comportamiento humano. Eso es lo que tenemos que saber. Es una conducta, es una acción, es una omisión, y tienen como parámetro dos aspectos: el querer y la voluntad. O sea, yo omito porque lo quiero omitir y porque es mi voluntad omitirlo. Yo acciono, yo realizo una acción porque yo quiero y porque tengo la voluntad de hacerlo. Entonces aquí nacen dos fases del delito. La primera, la fase interna. La fase interna es el querer, es el desear, es realizar una conducta que aún continúa en el pensamiento. O sea, yo lo imagino, pensemos de una acción. La persona lo imagina, dice, bueno, esta persona pasa muy continuamente en este lugar, es aquí donde voy a aprovechar a cegarle la vida, o es aquí donde le voy a informar a quien se le va a pagar para que pueda cegarle la vida, etcétera. Lo que quiero decir es que es solo una fase interna, se está pensando. Zaffaroni dice, pertenece a la proposición de un fin y la selección de medios para su objeción, o su obtención, perdón. Entonces, aquí les pongo un ejemplo diferente. La persona que desea robar y sale a las calles con un cuchillo. Entonces, ya pensó internamente, dice, voy a ir al parque, voy a ir a tal lugar, porque voy a ver quién una de mis víctimas le puedo robar. Es la fase interna. Ahora, la fase externa, en esta fase ya se perfecciona lo planificado, o sea, ya se pone en marcha, ya se materializa lo que pensé. Entonces, esta persona que toma el cuchillo, entonces ahora ya seleccionó a su víctima, se acercó a ella, le puso el cuchillo, pensemos en el abdomen y le dijo, entrégueme su teléfono, entrégueme sus cosas. Y ahí entonces la fase externa ya es para perfeccionar el delito. Entonces, estas son las dos fases del delito. ¿Y qué es necesario saber? ¿O qué importancia se debe de entender dentro de lo que es la acción y la omisión? Y ojo con esto, maestrandos. El Estado Democrático Constitucional de Derecho, que es lo que tiene Guatemala, que es el derecho penal, conlleva diferenciar dos circunstancias fundamentales.
El derecho penal en Guatemala es un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? El derecho penal de acto se persiguen acciones u omisiones. En el derecho penal de autor persigue y juzga por lo que es, por lo que ha hecho en el tiempo. O sea, como que hubiera un récord, como que la persona tiene en este caso ya un récord y aunque eso haya sido juzgado ya anteriormente, se le va a conocer por ello. En Guatemala eso no sucede así, porque el derecho penal de acto persigue el comportamiento y el derecho penal de autor el Estado autoritario. O sea que el Estado dice esta persona en algún momento delinquió y va a volver a delinquir y va preso porque puede que delinca nuevamente. En el derecho penal de acto no, usted delinquió, se le sanciona, se le impone la pena, la cumple y usted ya resolvió esa situación. No le puede volver a afectar eso mismo si eso ya está juzgado. El derecho penal de acto tiene garantías constitucionales. Está el artículo 17 de la Constitución Política de la República. En el derecho penal de autor no existen garantías. Entonces, ¿han escuchado ustedes en algún momento que en redes sociales se maneja? Es que esta persona la vez pasada lo aprendieron también por estar robando, que lo metan preso. Eso es un pensamiento de derecho penal de autor, pero Guatemala tiene derecho penal de acto. O sea, esta persona, si bien delinquió anteriormente y ya resolvió ese proceso no se puede reabrir nuevamente, no puede utilizarse en su perjuicio. Ahora bien, existe algunas situaciones que se toman en cuenta, principalmente para beneficios, pero para una sanción mayor no le puede perjudicar el récord de una persona. Anteriormente se aplicaba lo que en algún momento vamos a tener una clase en su curso de Derecho Procesal Penal, el derecho penal del enemigo. Y en este caso, Junter Jacobs era su principal autor y dirigente. Y él decía, las personas que tienen la frente bien pronunciada y bien elevada son personas que tienen un alto potencial de ser delincuentes. Imagínense eso. Para los que tenemos una frente un poco más alta, más ancha, ya somos delincuentes, ¿verdad? O sea, ya nos toca. Decía también, para quienes tienen la mandíbula un tanto más larga de lo normal, es un delincuente en potencia. También estas personas van a ser delincuentes, encerrémoslos. Entonces, imagínense ustedes que una persona tenga así la mandíbula, ya es un delincuente. Son ejemplos de lo que pasó en lo antiguo del derecho penal, que representaban características del derecho penal de autor. Pero en Guatemala es derecho penal de acto. Por eso es que las acciones pasadas que ya fueron resueltas no se deben de tomar en cuenta para lo que se está juzgando en el futuro. Esa persona lo resolvió, ya no se puede volver a tocar ese tema. Son hechos. Por eso dice el comportamiento. Si una persona delinquió y su comportamiento de ahí en adelante es correcto, es justo, no va a tener problemas, aunque haya delinquido anteriormente. Pero si pensamos que delinquió anteriormente y por lo tanto ya es un delincuente y así lo tenemos que tomar, estaríamos hablando de un derecho penal de autor. Y repito, Guatemala tiene un derecho penal de acto. Maestrando Edwin Arenas, por favor, adelante. Sí, gracias, Magíster. Con esto me sale a mí una duda. Por ejemplo, en su calidad de juez, al momento de definir si una persona puede tener, puede ser beneficiada, digamos, con libertad, digamos, alguien que atropelló a una persona, por ejemplo, el hecho de que pueda salir, si ya ha sucedido este tipo de situaciones anteriormente y las arregló,
o si fue por un caso incluso de otro tipo de delito, no tiene relevancia a la hora de que usted tome la decisión, digamos, el decir hay peligro de fuga, hay peligro de esto, para yo otorgarle esa libertad temporal como medida sustitutiva. Correcto, le entiendo. No, no tiene que tomarse en cuenta ese aspecto, porque entonces estaríamos nuevamente como que pretendiendo que lo que él hizo anteriormente le perjudique en un caso totalmente distinto. Entonces, acá sucede que si bien pensemos, esto sucede mucho con algunos pilotos, no todos, con algunos pilotos de transporte colectivo, de que ellos algunos pues son muy imprudentes y muy irresponsables y no adoptan sus medidas de seguridad para prevenir hechos de tránsito. Pero ha pasado de que ellos en sus máquinas, no quiero decir nombres porque no quiero que esto se malentienda, pero en sus vehículos muy grandes, ellos toman velocidades muy elevadas que si se atraviesa una persona, un vehículo, un niño, un adulto, es lo que menos están pensando es en no hacer daño, pero tienen que ser responsables de esos actos. Esto quiere decir que cada uno de esos hechos que realicen se les tendrá que imponer una sanción, por supuesto, pero para fines de libertad solo se toma en cuenta dos aspectos importantes: el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad y el peligro de fuga. Y si esos dos peligros, esto que no los vaya a estresar y que no lo comprenden ni dominan en este momento, porque eso va a ser clases de su curso de Derecho Procesal Penal 1, ¿verdad? Entonces es un proceso, pero se los tengo que explicar así para que ustedes ya vayan teniendo alguna idea. Lo vamos a perfeccionar en clase. Entonces, esos dos peligros se ven en una audiencia y si la persona, no obstante, ha tenido otros hechos de tránsito donde han perdido la vida a otras personas, pero puede subsumir o puede en este caso garantizar que no se va a fugar, que no va a obstaculizar, entonces la libertad no depende de los otros hechos, depende de lo que él garantice en ese nuevo hecho. ¿Correcto? Entonces, ahora bien, diferente es cuando vamos a dar beneficios. Ahí sí ya es diferente. ¿Por qué? Porque para el beneficio sí se deben de cumplir ciertos requisitos. ¿Qué requisitos? Por ejemplo, el perdón judicial o la suspensión condicional de la pena, que también en su momento lo vamos a ver, que ustedes no se me vayan a estresar, que no me comprenden esto. Pero son beneficios que las personas pueden tener, pero en este caso tiene que garantizar que no se ha cometido un hecho anterior, o en todo caso se va a aplicar una medida desjudicializadora como un criterio de oportunidad. Esta persona tiene que garantizar que no ha cometido ese mismo hecho anteriormente, pero son beneficios, pero para fines de imponer sanciones eso no puede perjudicar. ¿De acuerdo? Ok, entonces ya entendí, es por esa razón que cuando es un beneficio, una medida sustitutiva, los abogados piden a veces que no tengan antecedentes penales o policíacos y todo eso y tratan de demostrarle al juez que la persona es una persona honorable, pero solo es para beneficios. Okay. Exactamente, es para beneficios porque la responsabilidad todavía no se está discutiendo en ese momento. Gracias. Correcto, maestrando. O bien, para que quede claro, o bien quieren acreditar algún requisito de alguna solicitud que les pide que efectivamente no tenga ese antecedente, pero va a depender de un caso muy particular para que ahondemos en él. Maestrana Mayra, por favor, adelante. Gracias. Sí, mi pregunta también era en relación a ella, todas contestadas, ¿verdad? Pero es que era en relación a eso, ¿verdad? Que la referencia de pues se me pensaba yo en, por ejemplo, los violadores, ¿verdad? O sea, si fueron ya juzgados por un delito de violación, de hecho, pensando, ¿verdad? Está el registro de las personas que trabajan para educación, por ejemplo, que ya están registradas si tuvieran algún tipo de delito o problema con la ley con respecto a este tema de violaciones o de señalamientos en ese tema, ¿verdad?
Entonces, ¿esto no se tomaría como una referencia en algunos tipos de delitos o es parejo para todos los delitos? Vea, sí, en el tema sexual existe un registro de agresores sexuales en el Ministerio Público, que lo que busca es que aquellas personas que han tenido estas acciones anteriormente y fueron condenadas, ellos ya no puedan trabajar en el ámbito público con niños o niñas o adolescentes. En este caso, entonces, no, aquí es un beneficio porque él no podría trabajar con este tipo de personas, pero no se le está diciendo, usted no puede trabajar ya nunca más, sino se le está diciendo, mire, usted por haber sido sancionado por esto, usted ya no va a poder nunca trabajar con niños, niñas y adolescentes. Ya, Por lo tanto, mi pregunta, es un beneficio, entonces ahí no hay ningún problema con que conculque con algún otro derecho. ya, es que mi pregunta era más en relación a si esto no servía como referencia de tener alguna acusación con respecto al mismo tema más adelante, por ejemplo, ¿verdad? Como usted decía, que es un derecho penal de acto y que no existe el de autor, o sea, la referencia de que ya había tenido más delitos, que si en este tipo de delitos eso no era como una referencia a la hora de tener un problema legal por el mismo tema. No tendría que serlo, no tendría que serlo porque una cosa es que esté en el registro de agresores sexuales que no le permita trabajar con niños, niñas, adolescentes, y otra cosa es que se quiera tomar como base para que la pena en un nuevo hecho sea como que mayor o le perjudique. O sea, no le puede perjudicar en la imposición de una sanción. Y yo En como un abogada acusadora, por ejemplo, ¿verdad? Yo no podría utilizar ese registro en contra del sindicato, ¿verdad? En otro proceso no, en otro proceso no porque estamos en un derecho penal de acto. Ahí no, ahí prácticamente vendría alguien que le pueda decir, en este caso usted no puede hacer mención a un proceso que ya está fenecido porque eso ya fue dilucidado. Aquí estamos analizando nuevas acciones y por lo tanto vamos a resolver esas nuevas acciones más no lo que ya está resuelto. ¿Correcto? Gracias, gracias. Porque por el derecho penal de acto, ¿verdad? Lo que venimos hablando, y no de autor. Bueno, voy a permitir ya solo otras, porque vean, todavía solo tenemos 15 minutos y tengo que finalizar. Maestranda Marcori, por favor, adelante. Muchas gracias, disculpe que lo esté interrumpiendo. Creo que la teoría del delito es el tema más central y fascinante de la clase penal, pero me quedó una pequeña duda. Yo sé, catedrático, que usted tiene que seguir, pero solo necesito que me explique si esto que usted está explicando tendría que ver, ya que estamos hablando del acto como tal, como usted me está explicando, lo que marca el artículo 27, los agravantes en el numeral 24 y 25, que dice que hay reincidencia o habitualidad. Entonces, depende, yo imagino que depende de las pruebas que se presenten, ya pues el juez determinaría si existe una reincidencia o habitualidad en el autor y en el acto también. No sé si se aplica para ambos. Además, con respecto al caso, obviamente, ¿verdad? Del médico que usted colocaba el ejemplo, yo como abogada defensora, créame que me iría a mostrar, así como dice el artículo 25, inculpabilidad, miedo invencible. Tal vez le dio miedo el religioso que saber cómo llegó, porque se ponen meros intensos, ¿verdad? Y también una omisión justificada, artículo 25.5, podría, pero va a depender, como usted decía, más adelante, de analizar directamente el delito. Muchísimas gracias y perdone nuevamente. Sí, claro, interesante su pregunta, maestrana, porque nuestro código penal claramente regula la reincidencia y la habitualidad, pero estos son rezagos del derecho penal de autor. O sea, son rezagos que tiene nuestro código y que todavía ahí está vigente. Entonces alguien diría, bueno, no, si es que entonces la reincidencia existe y se tiene que aplicar. Por el principio de derecho penal de acto, la reincidencia no puede aplicarse, ni tampoco la habitualidad, porque estaríamos nuevamente cayendo al derecho penal de autor en cuanto a que lo que ya se resolvió y se dilucidó anteriormente le está volviendo a afectar a la persona.
sea, que aunque no estemos juzgándolo per se nuevamente por esos hechos, pero estamos trayendo a colación esos hechos para que le perjudique en la imposición de una pena. Entonces, nos ha pasado que algunos abogados del Ministerio Público se han referido a la reincidencia y habitualidad, algunos porque ya esto se va superando, pero se les da respuesta de que no es posible el poder aumentar la pena fundamentando la reincidencia y la habitualidad, porque esto ya es un rezago del derecho penal de autor, mientras que en Guatemala estamos en un derecho penal de acto y por lo tanto son los actos que se están juzgando en ese momento de los cuales se tienen que resolver y por lo tanto no se accede a elevar la pena por esta reincidencia de habitualidad. En relación a lo segundo, le comparto que en este caso no tendría que ser una omisión justificada en ese ejemplo que les puse, porque él tuvo todo a su alcance para adoptar la decisión de salvarle la vida y no lo hizo amparando en que iba a tener problemas con alguna persona. O sea, usted no puede decir, es que esta persona me va a tratar mal, saber qué me van a decir o me van a denunciar y por eso no le salvo la vida a una persona. La vida es lo primero y no puede decirle, no puede usted justificar en cuanto a esos aspectos que no cumplió con ese deber. Pero puede existir, en algún momento vamos a entrar a analizar la omisión justificada, o sea, cuándo se puede justificar una omisión como tal, ¿correcto? Principalmente se puede justificar cuando no existió voluntad. Ojo, o sea, usted tuvo una actitud pasiva, pero no tuvo la voluntad de hacerlo. Sí fue pasivo, pero sin voluntad humana. Pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Y aquí viene un tema toral, que es la ausencia de acción o omisión. El denominador común de todas las actitudes o conductas activas o pasivas es la voluntad, maestrandos. Ojo con eso. Y si esta última no existe, nos encontramos ante una ausencia de acción o ante una ausencia de omisión, lo que le estaba diciendo a la maestranda hace un momentito. En este caso, entonces, si no existe acción, no existe omisión, no es posible continuar con el análisis lógico de la teoría del delito. Entonces estaríamos diciendo, no hay delito. ¿Para qué vamos a seguir analizando las demás partes de la teoría del delito si no existe acción u omisión? En este caso, pensemos que se realiza una denuncia por un hecho, por una acción que realizó una persona y que no está tipificada como delito. O sea, no es delito en Guatemala. Entonces no se puede producir, en este caso, la acción o el delito. Veamos ahora estos ejemplos. Ausencia de acción. Son hechos o casos en concreto en los que hay un resultado producido físicamente por el sujeto activo, pero en ellos no han intervenido su voluntad dirigida a causar un daño o bien jurídico tutelado. Veamos esto, su artículo 25 en el numeral 2. Si gustan pueden irse a ese artículo, 25 numeral 2 del Código Penal. Fuerza irresistible. Es una fuerza externa producida sobre la persona en forma irresistible. No se pudo resistir o evitar para producir un resultado sin que haya intervenido su voluntad, ¿verdad? Su voluntad. Esta fuerza tiene que ser absoluta y sin posibilidad de resistirla. Ojo con eso. Entonces, esto tiene características. Entonces, una fuerza irresistible, dicen, tiene que ser absoluta y uno no puede resistirla, ya que si existe la posibilidad de resistirse, no excluye la acción. Ejemplo, la aglomeración de personas. Este es un ejemplo real. Una señora es empujada por una multitud de personas y cae encima de un niño recién nacido. Y dicho niño muere a causa de una fractura en el cráneo. Esto ocurrió en un centro, ¿qué sería? Un centro comercial, donde existió una multitud por esas compras cuando se hacen los famosos descuentos, ¿verdad? Y de fin de año,
y que están las personas esperando a que abran esos centros comerciales, se formó como un tipo avalancha, ¿verdad? Una aglomeración de personas en la entrada, empujan a las personas que estaban adelante y esta persona es llevada por esa fuerza y cae encima de este bebé, de este niño recién nacido y pierde la vida. Aquí estamos hablando entonces de una fuerza irresistible, porque en ningún momento ella tuvo la intención, la voluntad de caer encima de un recién nacido y mucho menos cegarle la vida, cayéndole encima. Otro ejemplo de lo que ha sucedido es de que en los hechos de tránsito, por ejemplo, ustedes se recordarán de un tráiler que arrolló en la entrada de la ciudad capital, en donde está el puente, en donde está este paso a desnivel de que quedan, que está en la entrada de la capital, ¿cómo se llama ahí? No recuerdo. Lucas. San Cristóbal. San Cristóbal. Sí, gracias, San Cristóbal. Ahí en lugar de pasar a mano derecha para San Cristóbal, uno continúa con el camino de la Roosevelt. Pero ahí existió un caso. Un tráiler se queda sin frenos y se viene y pasa arrollando a varios vehículos. Uno de los vehículos que estaba hasta adelante, estaba estacionado, pensemos así, y aquí adelante estaba un vendedor de aguas. Este vehículo estaba estacionado porque iba el tránsito bastante lento, pero con la fuerza de los vehículos que venía atrás, lo empujan, ¿verdad? Y este vehículo prensa a la persona sobre una acera y esta persona pierde la vida. Entonces, quien estaba en el vehículo manejando fue llevado por una fuerza exterior, irresistible, porque él no podía controlar esa fuerza que traía este automotor que venía sin frenos, lo empujó y él, mediante esa fuerza, le cega la vida a otro. Entonces, aquí estamos hablando de que no existió acción. Sí murió una persona, lógico, no, y murieron varias, no solo ella, pero murió esta persona, pero no podría en todo caso sancionarse a la persona que estaba dentro de su vehículo y que fue embestida por esa fuerza, porque nunca tuvo voluntad, ¿verdad? Él nunca dijo voy a arrollarlo con mi vehículo porque me cae mal, etcétera, ¿no? Él estaba en su vehículo bien esperando que fueran pasando los vehículos y esta fuerza lo pasó empujando y con esa fuerza él le cega la vida a otra persona. Entonces son ejemplos cuando no existe voluntad y sobre todo existe esa fuerza exterior. Movimientos reflejos maestrandos. Esto es otra situación que sucede. Normalmente se da en aquellos movimientos corporales producidos de un estímulo que no depende de la voluntad humana. Yo les pongo como ejemplo los ataques epilépticos, compulsivos, ausencias mentales momentáneas. Dos casos. Uno, estaba una persona epiléptica o que sufría de estos ataques epilépticos y fue a comprar en una tienda donde vendían joyas. Resulta que cuando esta persona le empieza ese ataque epiléptico, él cae sobre unos mostradores que tienen esas joyas y quiebra todo eso que está pasando, que tiene a su alrededor. Todos esos mostradores se quiebran porque él empieza a hacer golpes a esos mostradores, cae encima de uno de ellos y causa serios daños materiales. Los dueños de ese comercio indicaron que era un intento de robar las cosas, cuando se pudo establecer que fue un ataque convulsivo, y que él no tenía ni en ningún momento el control de esa voluntad. Es un ejemplo cuando no existe acción, pero sí se causó un daño. Otro caso que recuerdo muy bien, y eso sucedió en la zona del altiplano de San Marcos. Fíjense que estaba un agricultor, ya no recuerdo exactamente el nombre de la herramienta, pero tiene un manguito y tiene como una media luna que finaliza con un pico que lo utilizan normalmente para cortar grama, ¿verdad? Pero es así como una media luna.
y tiene un manguito acá, pues estaba el agricultor cortando la grama, ¿verdad? Cortando la grama, y resulta que un amigo llega y por la parte de atrás le hace lo que nosotros conocemos como que le voy a hacer la broma de asustarlo, ¿verdad? Y lo llega a hacer así, y de plano le hace alguna bulla, y le hace atrás, y el señor que estaba cortando la grama se asustó, pero en eso hace así para atrás, ¿ven? Y resulta que ese pico de esa herramienta se le incrusta en uno de los ojos a esta persona. Entonces, aquí no existió también voluntad de causarle a él ese daño. No existió una acción porque no existe la voluntad humana de causar ese daño. Se da por algunas circunstancias que conocemos nosotros como movimientos reflejos, ¿verdad? No hay voluntad. Y si no hay voluntad, maestrandos, no hay delito. Por supuesto, alguien diría, pero le dañó el ojo, ¿verdad? O perdió el ojo. Sí, pero aquí hay una eximente de responsabilidad porque él nunca tuvo la intención y la voluntad humana. Ahora bien, que mediante estas cosas o mediante estos movimientos reflejos, su fuerza irresistible, algún abogado ahí que se quiere pasar de vivo quiera que un acto que sí es voluntario se conozca como este tipo de circunstancias, es otra cosa. Pero aquí existe una investigación, o sea, no es nada más que yo diga, es un movimiento reflejo o es una fuerza exterior y ya yo me libré. No, ¿verdad? Tiene que haber una investigación y se tiene que acreditar. Este caso del agricultor, ¿cómo se acreditó? Porque la persona que se le dañó el ojo, pues declaró y dijo, sí, él no tuvo la intención, yo llegué y por hacerle una broma, pues él se asustó y hizo para atrás esa herramienta que tenía y me dañó el ojo. Entonces no hay voluntad, se puede investigar y dar con los resultados de estos hechos. Los estados de inconsciencia, maestrandos, se refieren a actos causados sin que exista voluntad humana, pero en este caso causados por el sueño, el sonambulismo, la embriaguez letárgica. ¿Cuál es la embriaguez letárgica? Es aquella falta de costumbre, ¿verdad? Son aquellas personas que nunca han bebido en su vida y resulta que la primera vez que beben pueden provocar severos daños. Una cosa, una circunstancia es que yo me embriague pues, voluntariamente y por mi irresponsabilidad cause un daño, a que se pueda acreditar una embriaguez letárgica, que se pueda acreditar este aspecto. De acreditarse, pues entonces podríamos estar ante un estado de inconsciencia, no existe voluntad de la persona de causar un daño. Y pienso que en algún momento hemos conocido más de alguna persona que ha consumido alcohol y realiza actos no voluntarios, pero estamos hablando de las personas que no tienen esa costumbre. Diferente es la persona que se embriaga y esto ya es una conducta descontrolable producto del alcohol, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. En este caso, entonces, estamos hablando de lo que es acción y lo que es omisión. Vean, maestrandos, ya son las 12 prácticamente, pero yo no quiero dejar de explicarles perfectamente la teoría del delito, porque como bien lo dijo la maestranda que me antecedió, es fascinante y se tiene que entender adecuadamente. Entonces, voy a dejar la clase hasta este momento, o sea, solo finalicé con la omisión, con la acción y la omisión, pero en la siguiente clase voy a agotar algún tiempo para finalizar con ello y también con nuestra siguiente clase. O sea, que voy a tener este pendiente con ustedes porque no me interesa nada más cumplir con contenido, eso no es así, al menos con mi persona. Yo quiero que se entienda perfectamente porque apenas vamos con uno de los pasos de la teoría del delito, que es la acción o la omisión. Falta la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, que ya lo vamos a ver más rápido, por supuesto, porque ya es más fácil de digerir. Pero en cuanto a la acción y la omisión, sí quise dedicarle un tiempo más porque me interesa que se comprenda perfectamente este aspecto.
Pregunto, maestrandos, maestrandas, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento en relación a la omisión o a la acción para que podamos salir de esas dudas? Maestro, que una consulta. ¿La diferencia entre omisión y culposo o ahí es donde se empieza a desprender ese análisis? Ah, correcto. Cuando existe la acción culposa, sí. Cuando existe un delito culposo, por ejemplo, exactamente, ya lo vamos a ir viendo en las siguientes etapas de la teoría del delito, pero la acción culposa se da cuando por negligencia, imprudencia o impericia yo causo un daño, lo que normalmente pasa con los accidentes de tránsito, ¿verdad? Los hechos de tránsito. O sea, yo voy conduciendo mi vehículo y por ir viendo mi teléfono o contestando un mensaje, paso arrollando a alguna persona y esta persona pierde la vida o le causo lesiones. Pero esas lesiones o que pierda la vida se le causó no porque yo tenga la intención de causarlas, sino por un acto irresponsable de mi parte, lo que se conoce como delitos culposos, ¿verdad? Sí son acciones, pero son acciones culposas porque no existe el dolo, no existe la intención, pero sí se causa un daño por imprudencia, por negligencia, por impericia. ¿De acuerdo? No es